Te guste o no, Internet está siendo NPC donde quiera que vayas, de todas las edades. Todos tienen la misma opinión, los mismos pensamientos y nadie es su yo individual. Incluso tú mismo. Es posible que hayas notado que puede resultarte cada vez más difícil concentrarte en películas o libros porque ya no puedes mantener tu atención durante mucho tiempo. Es posible que te distraigas más fácilmente saltando de un contenido a otro en segundos y no solo eres tú. Internet está transformando el cerebro de las personas y empeorando su razonamiento crítico. Parece contradictorio y hasta tragicómico que todo el mundo anda por ahí con 100 bibliotecas de libros en su bolsillo, pero casi nadie la utiliza. Y si una persona llega a informarse es para simplemente confirmar su punto de vista anterior y seguir odiando al otro grupo. ¿Pero será realmente Internet culpable de que el pensamiento crítico esté muriendo? Me leí un montón de papers y artículos para intentar dar una respuesta con esto y probablemente la respuesta no le va a gustar a ninguno. Quédate hasta el final para saberla. Piensa en darle a cada niño en el mundo un botón mágico. Al presionarlo podrían seleccionar cualquier comida de un extenso menú y esta aparecería de inmediato frente a ellos. Sin duda elegirían su comida preferida, algo que conocen bien y que saben que les gusta. Si mantuvieron el botón presionado, terminarían comiendo sus comidas favoritas todo el tiempo. Esto daría como resultado un mundo lleno de envoltorios de chocolate y latas de refresco vacías por todas partes, junto con una cantidad preocupante de niños con problemas de obesidad. Y muchos afirman que este es el problema que enfrentamos actualmente, con la posibilidad de elegir de un catálogo casi limitado en Google. La mayoría de las personas opta repetitivamente por el equivalente intelectual a los dulces. Una y otra vez buscan contenido que les resulta placentero, que no les exige ningún esfuerzo ni los desafía. Una oferta interminable de entretenimiento diseñado para su placer y deseos más básicos. Desde 1900, los puntajes de coeficiente intelectual han incrementado aproximadamente 3 puntos por década. Aunque el coeficiente intelectual no es sinónimo de inteligencia, guarda una fuerte relación con esta, ya sea por una mejor educación, mejoras en la dieta o una mezcla de ambos. El punto es que la humanidad ha progresado en términos de capacidad cognitiva. Sin embargo, eso cambió hace algunos años. Nuevos estudios realizados en niños nacidos y criados durante la pandemia han revelado un notable descenso en los puntajes de coeficiente intelectual, cosa que ya repasé en mi video de la generación alfa, donde si bien el celular y la tecnología pueden no ser la causa, sí son un factor contribuyente notorio, donde los niños tuvieron peores capacidades motoras, verbales, cognitivas y de todo tipo. El punto clave es que, desde el principio, los niños empiezan a perder habilidades cognitivas debido al caos que caracteriza los entornos digitales a los que se exponen una vez que acceden a internet. Esto sucede cuando son lanzados abruptamente al vasto océano de información, donde los algoritmos moldean su experiencia en un mundo que está cada vez más interconectado. Lo primero que muchas personas hacen al despertarse es revisar sus teléfonos, y me incluyo tristemente, reemplazando o desplazando casi todos los demás medios tradicionales de información. En resumen, Internet se ha convertido en el nuevo portal al conocimiento y al entretenimiento. No obstante, en la actualidad, el problema radica en que la red es una forma de consumo de información mucho más pasiva, aunque increíblemente adictiva. Cada titular o publicación que encuentra es como una caja sorpresa. El cerebro no sabe qué contenido habrá y la mayoría de las veces resulta irrelevante o aburrido. Puedes pasar por decenas o incluso cientos de publicaciones antes de encontrar algo que realmente capte tu atención, o hacer clic en una cantidad similar de videos en YouTube antes de encontrar uno que genuinamente quieras ver. Lo que realmente importa es el proceso, la incertidumbre de cuándo obtendrás esa próxima dosis de gratificación. Este mecanismo es el que lleva a las personas a comportarse de manera más compulsiva que frente a recompensas predecibles. Los estudios clásicos de conductismo demuestran que las ratas que reciben recompensa de forma intermitente al presionar un botón están mucho más motivadas si lo presionan con mayor frecuencia que aquellas que reciben una recompensa constante. Es la misma lógica que utilizan los videojuegos al vender cajas de botín en lugar de ofrecer directamente recompensas. Pero, ¿qué implica esto para que los niños que crecen en estos sistemas, cuando su ventana al mundo es una versión de este sistema de recompensas inciertas, la influencia es profunda y compleja? Este estudio también nos habla cómo las redes sociales nos afectan drásticamente también con la impulsividad. Y créanme que esto tiene implicancias muy graves. La vamos a repasar a continuación. Primero, este estudio repasa las motivaciones para interactuar con los medios digitales. Y esto es muy importante. Atención. Los usuarios recurren a los medios digitales por necesidades emocionales, cognitivas, sociales o habituales. Pero principalmente son cognitivas. Pero a pesar de que sus motivaciones eran cognitivas, rara vez se satisfacían. En su lugar generaban gratificaciones emocionales inesperadas. Ya saben, lo que les comenté anteriormente. Y esta gratificación emocional repentina termina reforzando el uso del dispositivo. Otro hallazgo principal de este estudio fue que los usuarios frecuentes de smartphones mostraron una mayor tendencia a preferir recompensas pequeñas e inmediatas sobre las recompensas futuras y más grandes. En otras palabras, el acceso constante a smartphones podría fomentar un patrón de comportamiento orientado hacia gratificaciones inmediatas. Otro estudio del 2015 de Hadar y compañía hicieron un experimento con 3 grupos: usuarios intensivos de smartphones, no usuarios y no usuarios a quienes se les proporcionó un smartphone por primera vez. Y al final la conclusión fue la misma: el uso intensivo de smartphones puede
puede reducir la capacidad de posponer recompensas. Un poquito parecido al famoso estudio del malvavisco, que está un poco mal versado, pero va por la misma línea. El uso intensivo de smartphones hace que se hace el niño que quiere el malvavisco y no espera el segundo malvavisco. Todo esto parece hacer que los usuarios que usan mucho el smartphone no puedan hacer actividades que requieran paciencia y que te den recompensas a largo plazo, sino que quieren todo ahora, todo instantáneo. El refuerzo constante de recompensas inmediatas puede dificultar la capacidad de los usuarios para comprometerse con estos objetivos a largo plazo, afectando decisiones importantes, desde la educación hasta sus finanzas personales. Algo tan simple como una actividad del día a día, fomentada por todos y normalizada por todos, puede afectar tu vida de forma grande. Y esto es peor si le sumamos el dato voy a leer el dato de que los adolescentes tienen un uso semanal medio de 28.5 horas en sus teléfonos. Y según otras estadísticas, a veces esto suele ser mucho peor. Como comentamos anteriormente, la impulsividad y el no saber postergar recompensas por unas superiores puede afectar mucho a las personas, sobre todo a los más pequeños. Pero creo que tiene más relevancia para este video y lo compete más el hecho de que también ayuda a disminuir las capacidades cognitivas y el coeficiente intelectual. Y no solo en niños, sino que en adultos también puede pasar. Hay distintos estudios que hablan acerca de cómo las funciones cognitivas se empeoran con el uso de smartphones. Comenzando por este que analizó varios estudios a la vez. Analizó cómo el uso de smartphone afecta funciones cognitivas como la atención, la memoria y la gratificación diferida, parecida a la que comentamos anteriormente. Uno de los hallazgos principales fue que las interrupciones de los smartphones pueden retrasar hasta un 400% la realización de tareas principales. Incluso la presencia física de un smartphone puede disminuir el rendimiento en tareas cognitivas demandantes. Además de que el texting y las notificaciones, sí, ahora esos sonidos que estás escuchando ya te distraen un poco, afectan negativamente la conducción y otras actividades críticas. Aparte de esto, tiene unos impactos grandes en la memoria. Los usuarios tienden a recordar menos la información si confían en que podrán acceder a ella más tarde, el efecto Google, como se llama. Básicamente va a recordar menos es que después lo puede buscar. Además de que el GPS ha tenido un impacto también. El uso frecuente de estos sistemas de navegación puede debilitar la capacidad de hacer mapas cognitivos de algunos lugares. Lo que les comenté también de la gratificación diferida. Los usuarios frecuentes de smartphones tienden a preferir las recompensas inmediatas sobre las futuras. Este estudio también lo halló. También esto se ve reflejado en impactos académicos. Niveles altos de uso de smartphone están correlacionados con un rendimiento académico más bajo. También el impacto del sueño. Usar smartphone antes de dormir afecta negativamente la calidad de sueño. Ya saben, la luz azul, que es algo ya muy famoso en YouTube y en todas las redes sociales, lo que a su vez también va a perjudicar el rendimiento cognitivo y un montón de cosas más. Ya saben que el sueño es un pilar fundamental de la vida, como por ejemplo en el estado de ánimo y la cognición, que también se vio que el uso de smartphones se relaciona con esto. Estudios sugieren que el uso excesivo de smartphones también puede estar relacionado con síntomas depresivos y de ansiedad. Sumado también al impacto del sueño y a todo lo anterior, estos son círculos viciosos que se retroalimentan y empeoran la calidad de vida de todas las personas. Todo lo anterior se retroalimenta entre sí y el malestar se intensifica en los que usan los smartphones. Si al parecer los smartphones son tan malos, y al igual como he repasado en otro video, las redes sociales como Instagram son tan malas y TikTok también, ¿por qué la gente no lo deja? Así de simple, ¿por qué no dejan de utilizarlo? Y acá es donde entramos al siguiente punto, los mecanismos adictivos de internet. Pero antes de entrar, recuerda suscribirte porque la mayoría de personas no están suscritas. Si tienes que suscribirte, hay que llegar a los 100k antes de marzo del otro año, así que suscríbete. Y ahora pasemos a los mecanismos adictivos de internet. Si alguna vez has visto a un niño completamente absorto en el iPad de su madre y que hace un berrinche cuando se lo quitan, entonces ya entiendes el efecto. Esto es algo que la sociedad ya ha notado, aunque aún no lo han aceptado completamente. La Organización Mundial de la Salud sugiere que las escuelas adopten normas estrictas sobre el uso de teléfonos inteligentes y que tanto padres como maestros reduzcan drásticamente el tiempo frente a las pantallas, de tanto de los hijos como también de sus alumnos. El error fue no extender estas recomendaciones a personas mayores de 18 años. Si estos dispositivos solo afectaran a los niños, serían los únicos en experimentar cambios significativos en su cerebro bajo estas presiones, pero la realidad es que todas las personas, sin importar la edad, tienen un grado de neuroplasticidad. Es lógico cuando lo piensas, cada vez que estás consciente, crea nuevos recuerdos, a la vez que cada vez que hace una actividad nueva, va generando nuevo aprendizaje. El cerebro establece nuevas conexiones o reactiva las existentes, adaptándose continuamente a su entorno sin importar tu edad, seas niño o seas viejo. El desafío radica en el entorno actual, especialmente en Occidente, donde casi todos poseen un teléfono inteligente e interactúan con internet de alguna forma. Realizar compras, leer noticias o entretenerse desde un solo dispositivo hace que esta adicción pase desapercibida. El teléfono se vuelve una extensión natural de la vida diaria, lo que perpetúa el ciclo de dependencia. Las tecnologías digitales, como las redes sociales, las compras en línea y los juegos, utilizan un conjunto de técnicas persuasivas y motivadoras para que los usuarios vuelvan a estas. Entre ellas se encuentra la escasez, un snap o una historia que solamente va a estar disponible temporalmente, durante 24 horas usualmente o a veces menos, lo que te anima a conectarte rápidamente y a consumir ese contenido lo más rápido posible antes que se acabe. La prueba social
social, cuando mucha gente retuiteó ese artículo, mucha gente lo vio y le dio like, así que tú también deberías leerlo. La personalización, tu sección de noticias o tu algoritmo de redes sociales está hecho exclusivamente para ti y personalizado con tus intereses y el de nadie más. La tecnología está diseñada para aprovechar la necesidad humana básica de sentir un sentido de pertenencia y conexión con los demás. Por lo tanto, el miedo a perderse algo, comúnmente conocido como FOMO, es el núcleo de muchas características del diseño de las redes sociales. El concepto de recompensa e infoentretenimiento, material que sea a la vez entretenido e informativo, también son decisivos para los diseños adictivos. En las redes sociales se dice que sin noticias no hay buenas noticias, por lo que su diseño busca siempre ofrecer contenido y evitar decepciones. Además, los segundos de anticipación para el mecanismo de tirar para refrescar en las aplicaciones para smartphone como Twitter o Instagram son similares a tirar la palanca de una máquina tragaperras y esperar ganar. ¿Y para qué es cierto cuando uno sube una foto de su físico o seductora para ver quién le da like? Tiene este mismo mecanismo. Sube tu historia un poco sexy o exponiendo tu físico, una parte buena de tu físico, cierra la aplicación y en un rato esperas ver quién le dio like. ¿Para qué? Para ver quién está interesado en ti. El mismo mecanismo básicamente, solo que con una actividad diferente. De hecho, ya hace algunos años se incluyó la adicción a internet como un problema real, como un problema que la gente está pasando y que necesita soluciones científicas y terapéuticas. El trastorno de adicción a internet, o IAD en español, ya ha sido reconocido como un problema creciente que afecta psicológica, social y neurológicamente. Si bien la OMS ya lo reconoció, aún no se ha reconocido en el DSM-5, es algo que aún está en debate, pero países como China y Corea del Sur lo reconocen como un problema de salud pública, un problema creciente. Sin embargo, esto es solo una forma en que internet y las redes sociales moldean el pensamiento y el cerebro. Pero ¿qué pasa con la mentalidad de las personas? A medida que nos acercamos a un año electoral en cualquier parte del mundo, está claro que la división entre las personas son más profundas que nunca, o al menos tienen la pinta de ser más profundas que en toda la historia. Hace poquito ya en Estados Unidos esta división dominó un montón, la polarización se hizo ver nuevamente, y en Chile hace un par de años también se vio algo bastante parecido. Lo mismo con Argentina, que hubo algo similar, y bueno, podemos seguir así en casi todos los lugares de Latinoamérica y el mundo. Para muchos, la política simplemente se ha convertido en una lucha entre buenos contra los malos. Los buenos somos nosotros, somos mi equipo, y los malos son los que no están de acuerdo conmigo y tienen una visión distinta a la mía. Parece que las personas ya cada vez odian los matices o no pescan los matices, no les gustan los matices y se aferran a ideas que complementan las ideas que ya creían desde antes. Las redes sociales se señalan como culpables ya que empujan a la gente hacia cámaras de eco que fortalecen su visión ya establecida, haciendo que el pensamiento crítico brille por su ausencia cada vez que las redes sociales expanden sus horizontes. No leemos en Twitter, Facebook o cualquier otra pantalla del mismo modo que leemos un libro. En lugar de seguir línea por línea en orden, leemos de una forma superficial, saltando para encontrar información relevante. Es más como buscar algo que simplemente leer. Este enfoque está relacionado con el circuito de dopamina que mencionamos antes, ya que el cerebro busca ser más eficiente y maximizar el placer que se obtiene. Esto significa que las personas eliminan las partes que consideran aburridas y van directamente a los que les interesa. Si no encuentran lo que buscan, rápidamente se aburren y pasan a otra cosa. Siempre hay más contenido disponible, por lo que dedicar más de unos segundos a leer algo deja de ser atractivo. Como resultado, las personas tienden a evitar a leer cosas que no coincidan con sus ideas preconcebidas. Si algo no cumple con sus expectativas o no les proporciona ese golpe de dopamina, simplemente lo ignoran y buscan otra cosa. La gente consume contenido que refuerza sus creencias o que desacredita a quienes piensan diferente, y esto no es casualidad. Las empresas tecnológicas son conscientes de este comportamiento y lo aprovechan, ofreciendo a las personas contenido diseñado para generar enojo y confirmar sus ideas, manteniéndolas atrapadas en un ciclo eterno de dopamina. Esto crea una población de millones de personas inmersas en un pensamiento rígido y dogmático, atrapadas en ideologías inflexibles. Esta mentalidad se está volviendo la norma en el discurso moderno de internet. Una sola pieza de información, sea verdadera o falsa, puede movilizar miles de personas hacia un conflicto. Todo lo anterior quedó ilustrado e intensificado cuando varios abogados fueron sancionados y multados con $5.000, así es, por presentar un escrito legal redactado por un programa de IA generativa. El problema no fue que los abogados usaran IA para escribir eso, yo lo hago hasta con la universidad, no lo quiero decir, pero lo arreglo, pongo mi parte humana también, sino que fueron sancionados porque el programa de la IA había inventado los nombres y citas legales para varios de sus argumentos. XD. Los abogados cometieron el error de asumir simplemente que la información era precisa, no la comprobaron, no la corroboraron, así que si van a usar ChatGPT, hagan eso. En otras palabras, se basaron en la apariencia superficial de la información en lugar de tomarse el tiempo para verificar que provenía de una fuente legítima. Y es básicamente lo que está pasando continuamente y lo que sucede siempre en internet.
Gran parte de esto se debe al anonimato en línea, que permite a las personas decir lo que quieran impulsadas por reacciones emocionales inmediatas, pero también a la experiencia de ser arrastrados por la dinámica de las multitudes digitales. Si alguna vez has estado en medio de una multitud, sabe que es una experiencia única. Es fácil ser absorbido por una corriente de emociones colectivas. Cada instante es caótico y en el contexto de internet los rumores se propagan rápidamente. Alguien puede malinterpretar algo y compartirlo, lo que puede cambiar el estado de ánimo de una multitud al segundo. La clave está en cómo la multitud se transforma en una entidad única, superando los individuos que la componen. Las personas se conectan a través de emociones compartidas, ya sean alegría, miedo o ira. Esta conexión es extremadamente motivadora y tiene un origen tribal, donde la unidad emocional ayuda a las tribus a actuar como una sola unidad cuando se enfrentan a amenazas. Esto los unificaba y los preparaba para actuar en conjunto. Sin embargo, la problemática de las multitudes y las turbas es que son irracionales. Un pequeño incidente o conflicto puede desencadenar comportamientos que las personas nunca tendrían en solitario. Individuos normales pueden transformarse temporalmente en algo monstruoso, llevados por la marea emocional hasta realizar acciones impensables. Las redes sociales explotan estos poderosos mecanismos evolutivos y lo distorsionan para su propio beneficio. En el contexto de las redes sociales, la identidad individual prácticamente desaparece, convirtiendo a todos en parte de una masa colectiva que solo sirve para alimentar conflictos y aumentar la intensidad de cualquier situación, para que simplemente pasen más tiempo en redes sociales. Así es el modelo de negocio. Las personas captan las emociones del momento mucho más rápido que los hechos concretos, lo que significa que no tienen tiempo para reflexionar y razonar antes de que la ola emocional llegue primero. Los algoritmos se están haciendo cada vez más poderosos y por lo mismo, si polarizar no es consecuencia de que pasemos más tiempo en redes sociales, cada vez estaremos más opuestos los unos contra los otros. Una abrumadora mayoría, alrededor del 90% del contenido en internet, es consumido por lo que se conoce como merodeadores. Estas son personas que no participan activamente, no comentan, no dan me gusta ni votan con frecuencia, simplemente leen y absorben todo lo que encuentran. Esto deja en manos del otro 10% la tarea de comentar y contribuir a las discusiones. Por lo general, estas personas están más emocionadas, interesadas o incluso enojadas, ya que solo aquellos que realmente se preocupan por el tema deciden involucrarse. Este grupo minoritario y vocal determina lo que el resto lee y establece el tono emocional de las discusiones en línea. Sin embargo, no siempre representan con precisión lo que siente la mayoría. En realidad suelen ser una versión amplificada de esas emociones. Es como una multitud que sigue lo que siente el 10% más apasionado entre ellos. Y este efecto de mentalidad colectiva se intensifica en las redes sociales. Aunque no es igual para todos, muchas personas tienen la costumbre de desplazarse inmediatamente hacia los comentarios para ver cómo se siente la mayoría antes de decidir si algo vale la pena o no. Este comportamiento activa la parte instintiva del cerebro que evalúa si algo es interesante basándose en lo que otras personas dicen. Si los comentarios coinciden con tus ideas o te interesan, es probable que consideres que este contenido también vale la pena. Lo que la gente no siempre nota es que este hábito delega a otros la tarea de decidir cómo te sientes o qué piensas sobre un tema. Antes de seguir profundizando en esto, este filósofo espectacular hace una diferencia entre burbujas epistémicas y cámaras de eco, para distinguir dos situaciones que parecen iguales, pero no lo son. Vamos a explicar qué es una burbuja epistémica y las cámaras de eco. Son dos ideas distintas que se suelen confundir. Una burbuja epistémica es lo que ocurre cuando los que están dentro de un grupo no están expuestos a personas del lado opuesto. Y una cámara de eco es lo que ocurre cuando los de adentro comienzan a desconfiar de todos los de afuera. Por ejemplo, en las redes sociales, una burbuja epistémica se puede formar de esta forma. Cuando una persona obtiene todas sus noticias y argumentos políticos de Facebook y todos sus amigos de Facebook comparten sus opiniones políticas, se encuentra en una burbuja epistémica. Escucha argumentos y evidencias solamente de su lado del espectro político, nunca opiniones del otro lado. Las cámaras de eco aíslan a sus miembros, no cortando sus líneas de comunicación con el mundo, sino cambiando en quien confían, ya que van a desconfiar de los que están afuera. Y en la opinión del autor no hay realmente burbujas epistémicas, sino simplemente cámaras de eco. De hecho, la mayoría de las personas están expuestas regularmente al otro lado, continuamente están viendo argumentos de la gente del lado contrario. Un ejemplo de esto son los negacionistas del cambio climático. Son plenamente conscientes de los argumentos del otro bando. Cada vez que le preguntas, a menudo te enumeran los montones de argumentos a favor del cambio climático y te los van descartando de a poco. Sin embargo, lo que sí los caracteriza es desconfiar de estas personas que sacan estos argumentos, es desconfiar del otro lado, la característica principal de las cámaras de eco. Y si alguno piensa que la solución para esto es simplemente exponer más continuamente a la gente del otro lado, no es así. Curiosamente se han hecho experimentos con eso y la exposición repetida de afirmaciones o titulares poco convincentes producido por los enemigos políticos puede paradójicamente reforzar los partidarios de cada bando en sus posiciones e identidades preexistentes. Básicamente ver contenido del otro lado te va a hacer más radical con tu posición. De todas formas, ¿qué pasa si le hago una pregunta, gente? Les quiero hacer una pregunta. ¿Y si nada de esto es tan malo como dicen? Quizá todo el video hasta ahora ha sido una exageración e internet tiene problemas como casi cualquier otra cosa. Todo tiene problemas. Sócrates creía que la escritura iba a arruinar la sociedad porque ya la gente no iba a memorizar. ¿No les recuerda algo? Quizá estamos teniendo un pánico moral similar al que tuvo el maestro de la filosofía.
Sócrates, considerado por muchos el padre de la filosofía, estaba profundamente preocupado por cómo la tecnología de la escritura afectaría a la sociedad. Dado que la tradición oral de pronunciar discursos requiere cierto grado de memorización, le preocupaba que la escritura eliminara la necesidad de aprender y memorizar. Platón escribió la famosa frase, citando a Sócrates: "Si los hombres aprenden esto, se implantará el olvido en sus almas". Dejarán de ejercitar la memoria porque confían en lo que está escrito, trayendo las cosas a la memoria ya no están dentro de sí mismos, sino por medio de marcas externas. Esto sigue siendo cierto hoy en día. El teléfono, la radio y la televisión han sido aclamados como precursores del fin de la cognición. Antes de proseguir con lo siguiente y estas exageraciones, hay que dejar algo en claro. Hacer estudio con los efectos negativos de los smartphones es sumamente difícil y engorroso. Ahora les explico por qué. Este artículo hermoso que señaló algo genial y de hecho como que me abrió la mente en esto, así que pongan mucha atención, te presenta muchas dificultades que tienen los estudios con smartphones. Una de las dificultades más grandes es que los smartphones están omnipresentes, es decir que todo el mundo o casi todo el mundo tiene algo, lo que complica la creación de grupos de control sin acceso a la tecnología. Básicamente, si quieres hacer un experimento de si el smartphone te deja más tonto o no, no vas a tener un grupo que no tenga smartphone para comprobar y para diferenciar si es que el smartphone es la causa de que la gente se vuelva más tonta. Si les interesa más, busquen un poquito de método científico, esto es muy interesante. Además de que la mayoría de los estudios de smartphone que se han hecho son cuasi experimentales o utilizan métodos correlacionales, lo que implica establecer relaciones causales sólidas. Al final casi todo es correlación, y como ya saben la frase, correlación no significa causa, hay que tener claro esto siempre. Además de que los pocos estudios experimentales existentes que hay respecto a los smartphones y la baja cognición, principalmente solo evalúan efectos a corto plazo, como la influencia de una notificación en las tareas cognitivas, y no evalúan nada acerca de los impactos prolongados a mediano y largo plazo. ¿Para qué decir que mucho de esto está medido con autoinformes? Que esto presenta muchas limitaciones y algo bastante presente en el tema de la epistemología. Esto tiene fiabilidad baja porque primero hay un componente de subjetividad y de percepción de las personas nada objetivo y realmente medible, y por si fuera peor, la rápida evolución tecnológica hace que muchas veces un estudio con el iPhone 10 ya no se condice con un estudio parecido al del iPhone 15 o un dispositivo tecnológico actual. Las cosas han cambiado constantemente y cambian simplemente en un par de años. También este artículo de Christopher Ferguson es fascinante, que habla del pánico moral excesivo continuo que está habiendo con todas las cosas relacionadas con internet, con videojuegos, con el no por, con redes sociales, con todas las cosas derivadas de internet. La gente está casi llorando y quiere pensar en los niños, qué sé yo, lo que como pueden pensar se ha exagerado enormemente. De hecho, repaso toda esa exageración en mi video de Patreon del ayuno de dopamina, aparte que tengo un montón de videos exclusivos relacionados, así que si quieren profundizar más en el tema del ayuno de dopamina y cómo se ha exagerado un montón y cómo esta concepción es un poco hasta anticientífica, los dejo invitados a Patreon. Y antemano les doy las gracias a todos los Patreons, de verdad. Ustedes, los Patreons, son los mejores conmigo. De verdad que valoro mucho todo su apoyo. Y agradecer a los Patreons y darle la gracia de que gracias a ustedes el canal puede seguir como está siguiendo. Así que muchas gracias y bueno, prosigamos con el video. Para este autor parece que todo esto es simplemente un pánico moral que da voz a afirmaciones aterradoras basadas en datos muy débiles. En un episodio llamado America Inside Out, había un cofundador de una empresa que trataba la adicción a la tecnología y concha de su madre, es que, perdón, lo tengo que decir así, comparaba la adicción a la tecnología con la adicción a la cocaína y otras drogas. Y de verdad digo, conche su madre, porque yo tengo primos y familia drogadicta y bueno, que lo comparen con el celular me parece una falta de respeto gigante. Christopher Ferguson ha realizado distintos experimentos con esto y tiene unas conclusiones interesantes. Primero, que la tecnología activa los mismos centros de placer del cerebro que la cocaína, la ero y la meta a Walter White. Esto es vagamente cierto, pero la respuesta del cerebro a las experiencias placenteras no se reservan solo para las cosas nocivas para la salud. Cualquier actividad divertida produce un aumento de liberación de dopamina en los circuitos de placer, ya sea ir a nadar, leer un buen libro, tener una buena conversación, comer o hasta hacer el delicioso. Todas esas cosas liberan dopamina, hay que tener claro eso. El uso de la tecnología provoca una liberación de dopamina similar a otras actividades normales y divertidas, entre un 50 y un 100% por encima de los niveles normales, solamente eso. En cambio, la coca aumenta la dopamina en un 350% y la meta, Walter White, la aumenta en un 1200%. Hay una pequeña diferencia, ¿no creen? Esto no se trata de adicciones reales o adicciones como tal, sino que simplemente implica una interferencia significativa en otras actividades de la vida, como la escuela, el trabajo y relaciones sociales. Además de que, por ejemplo, según investigaciones de este mismo autor, el 3% de los jugadores de los gamers desarrollan conductas problemáticas. Por lo mismo, muchos académicos están escribiendo a la OMS que por favor saquen el trastorno gamer o la adicción a los videojuegos porque todavía falta evidencia para aquello. Para este autor, y según sus investigaciones, sugieren que las adicciones a la tecnología, adicciones entre muchas comillas, generalmente son síntomas de otros trastornos subyacentes, como la depresión, la ansiedad y los problemas de atención. La supuesta adicción a la tecnología es una consecuencia, no la causa. Por lo mismo, la gente no crea que las personas deprimidas que duerman todo el día tengan una adicción a la cama, ¿cierto?
De hecho, aunque no lo crean, Internet también puede mejorar, y los smartphones también, algunas habilidades cognitivas de algunas personas. Sobre todo en gente adulto mayor y adultos de mediana edad, puede ayudar a que algunas funciones cognitivas no se pierdan, debido a que le pueden dar un buen uso también. Aparte de la conexión social que les proporciona, porque mucha gente abandona a los adultos mayores o de mediana edad, así que Internet le da un aparato enorme, y los smartphones también, para que la mantengan. Y ya saben que si no hay conexión social, hay deterioro cognitivo. También un artículo concluyó de que hay mucha ambigüedad con el tema de la polarización, no se lo podemos adjudicar netamente a Internet. De hecho, hay un artículo que hizo una investigación sistemática, así que tiene mucha jerarquía en la ciencia, sobre la relación entre redes sociales y polarización, y tuvo unas conclusiones interesantes. Primero, que la evidencia para las redes sociales sobre si agravan o mitigan la polarización es muy ambigua y depende de múltiples factores, no solamente Internet. Y otro artículo habla acerca de que la gente que menos usa Internet es la gente más polarizada, sobre todo la gente mayor que no usa Internet o que usa muy poco, particularmente entre personas mayores de 75 años. Ellos son los más polarizados y asumo que tampoco usan mucho Internet. No sé qué creen. Al parecer Internet puede fortalecer la polarización, pero eso depende de muchos otros factores y también del sector demográfico a los cuales nos estamos refiriendo. Como siempre, como cada video de Profe Jeremix, y como ya lo hice, intentamos repasar las dos partes, las dos caras de la moneda, y también veremos qué podemos hacer para mejorar todo el pensamiento crítico y la polarización, porque a pesar de todas las dificultades que nos puede dar Internet, nos puede dar muchas maravillas si le podemos sacar todo el provecho posible. En primer lugar, si ya estás muy pegado a Internet y ya estás muy polarizado o pasas mucho tiempo en Internet, simplemente intenta la desintoxicación digital. Esta evidencia experimental es hermosa. Un experimento mostró que desactivar Facebook durante un mes redujo la polarización tanto en preferencias políticas como en actitudes hacia el otro grupo. En Bosnia, desactivar Facebook durante una semana redujo la consideración hacia grupos étnicos opuestos en redes sociales homogéneas. En resumen, en vez de intentar ver el punto de vista opuesto en redes sociales, da la oportunidad a borrar las redes sociales si es necesario. Da la oportunidad de darte un descanso de ellas, o da la oportunidad de eliminarla para siempre, o durante mucho tiempo, muchos meses, semanas o años. De hecho, también lo repasé en mi video del ayuno de dopamina, que por favor lo pueden ver en Patreon, lo insisto que es un videazo, así que bueno, está disponible si lo quieren ver. Pero una de las cosas que más mejora la vida de las personas es dejar redes sociales, porque le hace reenfocar su vida, le hace utilizar su tiempo mucho mejor. Tiene más tips para esto, aparte de un video exclusivo de cómo dejar las redes sociales, ahí es mi Patreon. Al final, más allá de lo que pruebe la ciencia o de los estudios que estén surgiendo, como les dije, hay mucha dificultad con hacer estudios así. De repente lo mejor puede ser prevenir, mejor prevenir que lamentar. Puedes prevenir de usar mucho Internet, de consumir ciertos contenidos que pueden ser peligrosos como el no, pero consideras que son peligrosos para ti. Y además, como ya lo repasé en el video de Instagram, muchas veces el uso consciente de las redes sociales y de las cosas de Internet va a favorecer mucho su uso y el bienestar que te puede dar. Consciente del tiempo que le dedicas al día, consciente de los que estás mirando, de las cuentas que sigues, etc, etc. En segundo lugar, te expondré las soluciones que dio un artículo que hablaba acerca de la adicción de Internet y de los tipos de terapia que más funcionan con esto, para tener un uso más consciente, más controlado, más regulado y más beneficioso de esta bella herramienta. Hay unos enfoques generales con esto. El objetivo principal no va a ser la abstinencia total, sino la moderación, eso es clave, y el control sobre el uso de aplicaciones problemáticas. Todo esto basado más en la cognitivo-conductal, en el tipo de terapia más efectiva y con más evidencia científica. Esto incluye técnicas como identificar los patrones de uso, desafiar los pensamientos automáticos asociados con el uso de Internet y el reemplazo de conductas problemáticas por actividades más saludables. Además de tener algunas estrategias adicionales como por ejemplo recordatorios visuales, algunas tarjetitas que puedan ver las consecuencias negativas que tiene esta adicción a Internet y los beneficios de reducir su uso. Aparte está de terapias grupales. Tener un grupo que te haga fomentar habilidades sociales y aparte compartan un sentido de vida y un objetivo en común va a hacer que todo esto mejore mucho más. También está el programa Restart, que es algo relacionado con el ayuno de dopamina. Básicamente tiene varias fases. La fase inicial propone una desintoxicación tecnológica que prohíbe el uso de la tecnología durante 45 a 90 días. El objetivo es reducir la dependencia y permitir que el paciente reconecte con el mundo real. Básicamente propone varios tipos de terapia que lo pueden ver en la fuente de la descripción. En tercer lugar, hazte las preguntas correctas cuando estés usando Internet y cuando estés leyendo un artículo que no sabes si estás aplicando tu pensamiento crítico. En pantalla te dejo todas las cosas que tienes que saber, pero por ejemplo tienes que hacerte estas preguntas que estás viendo. Tienes que ver un poco el dominio, porque el dominio puede decir mucho de la fuente, sobre todo si es .edu. Si es .edu ya es un punto adicional. El país de origen, quiénes son los autores, la autoridad, la experiencia. Lo cuarto es lo que postula el autor de este artículo y en su libro, que ignorar también es una buena forma de ser crítico, a menos que uno posea varios doctorados en biología, economía, política de inmigración, medicina, química, física, lo que sea. De repente lo mejor es simplemente ignorar. Un aluvión de información va a agotar tu atención y va a fracturar tu capacidad de concentración. La sociedad moderna, según el premio Nobel Herbert Simon, tiene el gran desafío de aprender a distribuir eficientemente la atención entre la sobreabundancia de fuentes que podrían consumir. Básicamente a veces ignorar cualquier mierda que aparezca puede ser la mejor idea de todas. Y de repente lo mejor es tener fuentes y sitios confiables.
Finalmente, lo último que puedes hacer es el tema de ver cuando tienes una disonancia cognitiva y el seco de confirmación. Y te contaré mi experiencia para que me entiendas un poco mejor. Yo disonancia cognitiva tengo cuando, por ejemplo, tengo una discusión, sobre todo cuando discutía con mi papá, cuando vivía con ellos. Tenía alguna discusión súper fea, súper intensa, y en el momento en que él daba un argumento que, digamos que lo hacía tener razón a él, mi cabeza como que intentaba buscar, como que me daba un bucle de como que se trababa porque tenía razón. La creencia que tenía establecida se acaba de romper con el argumento que dio mi papá. Sin embargo, ¿sabes lo que pasó? Que tuve esa disonancia, me di cuenta de ella, pude admitir que mi papá tenía razón. Pude admitir de que estaba teniendo un mecanismo natural que me quería hacer buscar una razón para contrarrestar la de él, pero al final él sabía. Yo al final supe de que él tenía razón. Al final estos mecanismos, si no se analizan y si no son conscientes de ellos, probablemente, sobre todo la gente más joven, la gente que más usa internet, probablemente va a ser la generación más polarizada de la historia, por no decir que ya lo somos. La generación Z, si es que no empieza a entender cómo funciona su cabeza, su mente, su cerebro, dígale como quieras, yo le quiero decir su comportamiento, mejor dicho, su comportamiento interior como también exterior, vamos a ser muy extremo y esto puede ser muy peligroso. Ya repasé en un video acerca de cómo la generación Z puede ser de las más extremas, así que se los dejo ahí por si lo quieren ir a ver. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, y también en ese video doy soluciones para ver si es que podemos hacer algo con esto o si ya de plano estamos condenados a ser la más extrema y quizás terminamos en guerra civil. Who knows? Los dejo invitados a ese video. Espero les guste.